Presentar a nuestro siguiente expositor, Carlos Foxley, ingeniero civil mecánico, representante de IDE Technologies en Chile desde 1991, con participación en los proyectos de plantas desaladoras. Algunos de ellos son Michilla, ex Minera Lince, Minera Escondida en Puerto de Coloso, Edelnor en Mejillones, Norgener y Electroandina en Tocopilla, plantas 1 y 2 de Guacolda en Huasco, Nueva Ventanas, Central Santa María en Coronel, Central Andina y Gas Atacama en Mejillones. Proyecto Quebrada Blanca en fase 2. Carlos Foxley también ha tenido participación en este tipo de proyectos en Perú, en la fundación de Hilo de SPCC y Enersur en Hilo también. Carlos es actual presidente de la Asociación Chilena de Desalinización ACADES desde julio del año 2021. Muchas gracias, Melina. Bueno, la idea, junto con agradecer a RIQ y a José Luis y todo el equipo la invitación, al igual que ustedes, nosotros en ACADES tenemos la preocupación por cómo entregarle un país mejor a nuestros hijos, y dentro de eso consideramos que el tema del agua es un tema fundamental. De manera que hoy día voy a tratar de abordar en un rato corto, para que podamos tener un espacio también de conversación, cuáles son los desafíos y complejidades que la crisis hídrica que nos describía José Luis tiene en Chile, y particularmente me voy a centrar en la desalinización como un aporte como una potencial fuente de agua que hoy día en algunos lugares no está y que podría ayudar a solucionar el problema. Rápidamente les cuento. ACADES, la Asociación Chilena de Desalinización, es una asociación gremial que está integrada por empresas o por instituciones de diferentes rubros. Hay tecnólogos, hay firmas de ingeniería, hay desarrolladores de proyectos, inversionistas, hay estudios de abogados, hay empresas de tuberías y de transporte de agua, de manera que es un enfoque bien multilateral de la industria. Y hay usuarios también, particularmente están las sanitarias de las regiones del norte de Chile, el grupo Aguas Nuevas, que tiene ciudades como Arique, Iquique, Caldera, Copiapó, Aguas de Antofagasta, con Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, Calama, y también está la empresa Aguas Andinas, que cubre la región metropolitana. De manera que es un grupo en que tenemos diferentes miradas, y por lo tanto queremos abordar todo lo relacionado con la industria desde todos los puntos de vista. Y nuestra misión es básicamente promover el desarrollo de la desalinización como una nueva fuente de agua fresca para todo Chile, donde se necesite. Y que además esto tiene que ser hecho de manera eficiente, sustentable y asequible, y en armonía con las comunidades. De manera que no se trata de transformar el agua de mar en agua dulce de cualquier manera, sino que se trata de hacerlo con el estado de arte, de una manera moderna. Sin repetir lo que planteaba José Luis, simplemente esta frase que ven ahí en letras bastante grandes, no es nuestra, es una frase del informe de las Naciones Unidas, publicado el año pasado, y donde básicamente advierten lo mismo que nos decía José Luis. Estamos acostumbrándonos y recibimos sin mayor sorpresa anuncios como si fuera lo más normal del mundo, que va a haber racionamiento, o que hay una probabilidad de racionamiento, la cual depende de algo tan sencillo como San Isidro. Si llueve, zafamos. Si no llueve, crucemos los dedos. Desde la perspectiva nuestra, Chile hoy día tiene un nivel de desarrollo que permite a sus ciudadanos decir: no acepto que ese sea mi futuro. Tenemos que cambiarlo porque tenemos los recursos, el conocimiento, y lo más importante, tenemos una costa extensa, un país donde todas las ciudades están cerca de la costa, y además somos privilegiados en contar con mucho sol y con mucho viento. De manera que tenemos energía renovable y a precios competitivos. Volviendo a un punto súper importante que tomó José Luis, lo que ustedes ven acá es las lluvias entre el año 50 y el año 2020, es decir, un periodo de 70 años.
Lo que ven en verde son los años que son con lluvias sobre el promedio de lo que se denomina año hidrológico normal, que es un año promedio de un largo plazo, de un periodo largo de años. Lo que está en amarillo es, por el contrario, los años en que ha llovido menos que en el año normal. Y si ustedes ven, hasta el año 98, básicamente teníamos ciclos verdes o amarillos que oscilaban entre 3 y 4 años. Venían 3 años amarillos de sequía, 3 años, 4 años, un año muy lluvioso, de nuevo 2 años, se iba alternando. Si ustedes ven los últimos 13 años, porque el 2021 también fue seco, de hecho fue el cuarto año más seco del siglo, ¿ya? De los últimos 100 años, llevamos 13 años de sequía y los pronósticos dicen que este va a ser el año número 14. Por lo tanto, si las metodologías para diseñar inversiones y para evaluar inversiones, digamos la planilla Excel que se utiliza entre el año 90 y el año 2020, 30 años, o entre el año 70 y el año 2020 para tomar 50 años, ustedes van a ver que el promedio va a ser prácticamente un poquito por debajo de un año normal. Pero si yo extrapolara linealmente la curva que tengo entre el año 2008 a la que tengo al 2021, ustedes van a poder ver que la sequía se prolonga, aumenta, y que por lo tanto si yo utilizara en lugar de la historia pasada probabilidades de futuro, los resultados serían diametralmente distintos. Y esto es súper importante porque si yo tomo un promedio de 50 años, probablemente el óptimo de mi programa, de mi planilla Excel, va a darme como solución las soluciones que tenemos hasta ahora, que están basadas en métodos que no se han cambiado en 30 años, ¿ya? Y por lo tanto, puede haber un error en las herramientas que estamos usando para hacer la evaluación social de proyectos, porque estamos proyectando con el pasado y no con las expectativas futuras, ¿ya? Entonces, cuando vemos que en gran parte de nuestro país la mayor parte del suministro de agua se basa en el uso de aguas continentales, que no son otra cosa que aguas de ríos o acuíferos subterráneos o lagos, vemos que todos ellos tarde o temprano van a depender de la lluvia. ¿Qué es lo único que no depende de la lluvia? El mar. Y por eso se habla de desalinizar. ¿Qué entendemos por desalinización o desalación? Básicamente entendemos, al igual que en la propaganda, quitarle la sal, ¿ya? Y para entender esto, vamos a ejemplificar con el contenido de lo que llamamos los sólidos totales disueltos. Para los que no tienen el concepto claro, se los voy a ejemplificar de una manera muy gráfica. Los sólidos pueden estar en suspensión o disueltos. Los sólidos en suspensión, si ustedes se recuerdan, cuando, al menos en mi casa era muy habitual, que hacíamos jugos, de estos jugos en sobre, en que uno tenía un litro de agua, vaciaba un sobre, lo revolvía y quedaban algunas partículas como flotando. Eso es lo que nosotros llamamos sólidos suspendidos. Y el resto cambiaba el agua de transparente al color naranjo, si era jugo naranja, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esos sólidos que ya se mezclaron con el agua y se disolvieron en el agua, son los sólidos disueltos, que es las sales que nos interesa medir en el agua de mar. El Océano Pacífico tiene 36.000 partes por millón, 3,6% del contenido del agua de mar son sales disueltas. El mar Mediterráneo tiene aproximadamente 10% más que nosotros, es decir, tiene 40.000 ppm. Si vamos al extremo, podemos ir al Mar Muerto, que tiene 10 veces más sales que nosotros. Y para que tengan una idea o una orden de magnitud, la norma chilena de agua potable, que coincide con las Naciones Unidas, con la OMS, básicamente define que el agua potable debe tener un máximo de 1.500 partes por millón de sólidos totales disueltos, y una condición también restrictiva que tiene que tener menos de 400 ppm de cloruro. El agua de mar en Chile tiene del orden de 20.000. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de disminuir en 50 veces el número de sales que tiene el agua de mar para transformarla en agua potable. Y esto no es muy distinto cuando hablamos de agua de riego o de agua industrial. Y entonces, ¿por qué miramos al mar? Porque tradicionalmente nosotros miramos a la cordillera. Siempre mirábamos a la cordillera para obtener el agua de los deshielo, ¿ya?
Y la postura nuestra es que si miramos a la cordillera, estamos mirando a una parte muy chiquitita de abajo. Si ustedes se fijan, de todo el agua que hay en el planeta Tierra, el 97,5% corresponde a agua que está en el mar, en los diferentes océanos y mares. De manera que solo queda un 2,5% del total que es agua dulce. Sin embargo, de ese 2,5%, 2/3 corresponden a básicamente los glaciares y polos. Y un 30% corresponde a agua subterránea. De lo que queda, que es muy poquito, los lagos y ríos representan menos del 1%, que es de donde basamos gran parte de nuestras fuentes de agua. Y por eso la invitación, oye, el mar es una fuente que, primero, no depende de la lluvia, y segundo, para efectos prácticos en Chile, es infinito. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Y esto lo hace desde la antigüedad. Los romanos incluso ya tenían salinización en sus campañas militares. Tenemos básicamente dos tecnologías en que el hombre ha imitado, observado y imitado lo que hace la naturaleza y lo ha adaptado a aplicaciones industriales. Tenemos las tecnologías de desalinización, se agrupan en tecnologías térmicas, y tenemos las que son de membranas o filtración. Dentro de las térmicas tenemos diferentes procesos, por sus siglas en inglés los más conocidos son la desalinización flash, la desalinización de destilación de múltiple efecto, o la compresión mecánica de vapor, que es la foto que está a la izquierda, por ejemplo, es una foto de la planta AES Ventanas, y la osmosis reversa, que es la tecnología más usada hoy en día, pero también hay otras tecnologías como ultrafiltración, nanofiltración, que utilizan membranas. Voy a explicar muy rápidamente en qué consiste cada una. Básicamente la desalinización térmica no es otra cosa que lo que conocemos como el ciclo del agua, que ocurre todos los días en la naturaleza, en que gran parte del agua que tenemos en el planeta, como les decía antes, está en el mar. Esa agua está a presión atmosférica prácticamente y por lo tanto en ciertas condiciones de temperatura se evapora. El agua que se evapora es agua que no contiene sales, o que prácticamente no contiene sales, de manera que es agua destilada en estado gaseoso. Al subir hacia la atmósfera, la temperatura va bajando, la presión baja, y por lo tanto se dan las condiciones necesarias para que se condense. A medida que se condensa y se dan ciertas condiciones, se condensa y de nube pasa a la precipitación. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el agua desalinizada, para los que creen que no la conocen, todo aquel que ha estado bajo la lluvia ha estado mojándose con agua de mar desalinizada en una gran porción. Y el hombre imitó eso y utiliza calor para reemplazar al sol y desaliniza por medios térmicos. La desalinización por membrana de osmosis reversa no es otra cosa que mirar lo que hacemos cada uno de nosotros, donde tenemos un proceso de osmosis directa en nuestros riñones, que básicamente tenemos dos soluciones de distinta concentración, que están separadas por una membrana semipermeable y por un proceso físico-químico natural. Cuando estas dos soluciones están en contacto y las separa esta membrana, la membrana deja pasar algunas partículas, y en el caso de la osmosis, la solución de menor concentración, si estuviésemos hablando de agua de mar y de agua dulce, la de menor concentración de sales, que como les decía antes, tiene 50 veces menos cloruro o 20 veces menos sales, es el agua dulce, tiende a traspasar la membrana e irse hacia el lado de la solución más concentrada, agua de mar. ¿Por qué se llama osmosis reversa? Porque se trata de que yo, aplicándole presión, voy a cambiar el tráfico. Es lo mismo que lo que pasa en Santiago con la Costanera, por ejemplo, que a cierta hora cambia el tráfico y voy a hacer que el agua de mar pase en algunas partículas y se me transforme en agua dulce. Lo plantea José Luis, la demanda de agua tiene dos factores importantes de crecimiento. Uno, el crecimiento demográfico, a medida que aumenta la población, aumenta la agua. Y no solamente porque el ser humano utilice agua para tomar, o para bañarse, o para cocinar. Cada alimento que consume el ser humano, cada prenda de vestir que utiliza, cada computador, teléfono, auto que utiliza, tiene una gran componente de agua en su fabricación. Así que a medida que aumenta la población en el mundo, aumenta el consumo de agua,
y eso es así en prácticamente todos los países. Y en segundo lugar, a medida que aumenta el ingreso per cápita, la tendencia también es a que aumente el ingreso, el consumo per cápita de agua. La gente que no tenía acceso al agua potable en su casa y que iba a un pozo, digamos, a buscar agua con un balde, al tener un mayor ingreso, las sociedades tienen agua potable que uno abre la llave y con eso consume más. Y cuando tienes digamos, suficiente ingreso, ya tienes para ducharte, para hacer un jardín, para hacer la piscina, y finalmente las sociedades terminan regando canchas de golf. De manera que tenemos presumiblemente una demanda de agua o va a mantenerse o muy presumiblemente va a crecer. Y tenemos entonces la solución de la desalinización, que como les explicaba, básicamente consiste en extraer sal del agua de mar para dejarla en condiciones de agua dulce, y que en Chile se ha desarrollado bastante, somos líderes en Latinoamérica. En el mundo hay cerca de 20.000 plantas desalinizadoras, un poco menos de la mitad desalinizan agua de mar. Hay plantas en los 5 continentes, y en Chile tenemos más de 20 plantas de 10 litros por segundo mayor capacidad. En la foto se muestran algunas de ellas. Aquí estoy mostrando algunas de las plantas que ya están en operación, como también algunos proyectos futuros, y están ampliamente concentradas entre las regiones de Antofagasta y Tarapacá, por ahora. Aquí hay un detalle un poco más, donde ustedes pueden ver que Minera Escondida, que ha desarrollado en Coloso, al sur de Antofagasta, 3 plantas importantes que ellos denominan el proyecto Escondida Original o Escondida 1, el proyecto de Escondida Water Supply y el proyecto de Escondida Water Supply Expansion, que en total suman un poquito menos de 4.000 litros por segundo, y que solamente la Minera Escondida representa hoy día el 50% de la producción de agua desalinizada de Chile. Si a eso le sumo el agua del proyecto Spence, que es una planta que está en Mejillones, que el agua se utiliza en la mina Spence, que es también del grupo BHP, vemos que el grupo BHP produce en Chile más del 50%, más del 60% del agua que se desaliniza. El resto, aproximadamente un 20%, corresponde a las sanitarias. La minería tiene un poco más del 75% y el agua industrial es entre el 3 y el 4% desalinizado. Y esto no es solo del norte, sino que, para que tengan una idea, también hay plantas desalinizadoras hasta Punta Arenas. En construcción hoy día tenemos 3 proyectos importantes: Quebrada Blanca fase 2, que se termina este año con una capacidad de 1.200 litros por segundo al sur de Iquique; Los Pelambres, en Los Vilos, 400 litros por segundo, debe estar produciendo agua a final de este año o principio del próximo. Aguas Pacífico acaba de partir su proyecto, está en la etapa de ingeniería y va a partir la construcción durante el año de una planta de 1.000 litros por segundo en la región de Valparaíso. Coyahuasi adjudicó ya la licitación, así que está en periodo de ingeniería por una planta que va a tener en su etapa final 1.600 litros por segundo. Mantoverde también adjudicó una planta por 240, que es ampliación de la que ellos tienen. Y está el proyecto Codelco, cuyo presidente ejecutivo, vicepresidente, acaba de anunciar que esperan asignar el contrato a fin de este mes, que va a tener una capacidad inicial del orden de 840 litros por segundo, para crecer a cerca de 2.000 en el futuro. De manera que, como ustedes ven, vamos a tener un crecimiento al próximo año del 25% con respecto a la capacidad instalada. Cuando lleguemos al 2026 vamos a tener prácticamente duplicar la capacidad instalada de lo que tenemos hoy día. Este gráfico muestra un poco la tendencia, como ha sido el uso del agua de mar en la minería, que ha permitido crecer a una tasa importante de 2 dígitos en la última década, y esto ha permitido liberar recursos de aguas continentales por el uso ya sea de agua de mar directamente en proyectos como Centinela o Tesoro, o el agua de mar desalinizada, y por lo tanto se ha dejado de utilizar agua de pozo continental, que ha permitido que empiecen a recuperar ciertos acuíferos, o directamente que sea utilizada por otros usuarios como comunidades aledañas a estos proyectos mineros. Así que es muy positivo esta inversión que han hecho las mineras, y la tendencia es que va a seguir así. Como decía José Luis, prácticamente cualquier proyecto minero nuevo va a tener que ir a utilizar agua de mar directa o indirectamente. Principales dudas o mitos ambientales que surgen naturalmente y que son legítimos que aparezcan, pero que es nuestra obligación como personas más informadas poder aportar datos reales.
Básicamente lo hemos agrupado en cuatro grandes grupos. Voy a agregar un quinto, que es el tema de la temperatura de mar. Hay mucha gente que piensa que las desalinizadoras de agua de mar suben la temperatura al océano en los lugares donde están instaladas. Eso cuando se habla de tecnología de osmosis inversa, que es la tecnología que hoy día predomina en las plantas desalinizadoras por lejos en Chile, eso no es así. Las plantas de osmosis reversa no varían la temperatura del agua de mar. Y los otros cuatro, está la idea de que las plantas de agua de mar consumen muchos químicos y que verten al mar químicos peligrosos. Eso no es así. Efectivamente, las plantas desalinizadoras en su proceso utilizan algunos químicos, por ejemplo, típicamente hipoclorito, para poder evitar que se forme vida marina en las tuberías de ingreso del agua de mar, pero eso se neutraliza con metabisulfito y lo que se devuelve al agua de mar es un agua de mar neutra, se regula el pH, si se utilizan ácidos, es lo mismo, y si se producen, si se utilizan floculantes como cloruro férrico, eso no se verte al mar, sino que se retira y para eso se instalan plantas de lodo o plantas de tratamiento, de manera que no se devuelven químicos al mar. Al mar se devuelve estrictamente lo mismo que se sacó. Se consume mucha energía, ese es un tema que también es relativo y tiene su historia. Eso tenía tal vez sus orígenes cuando la desalinización por osmosis reversa consumía del orden de 25 o 22 kWh por metro cúbico, porque no tenía sistema de recuperación de energía. Hoy eso es totalmente distinto y se puede obtener consumos de hasta 3 kWh por metro cúbico, o sea, 7 a 8 veces menos de lo que era en la década del 80. Y tenemos el ejemplo de la planta que mencionaba José Luis, que a ellos les tocó hacer inspección técnica en Caldera, la planta de Comsa, fue comisionada con un consumo garantizado de 2,8 kWh por cada metro cúbico, que es un muy buen consumo, y de hecho esa planta fue premiada por eso. De manera que el consumo eléctrico que requiere una planta desaladora no es mayor en una casa que lo que consume ese mismo hogar, si hablamos de un hogar de 4 personas, adultas que consumen del orden de 150 litros por segundo, 150 litros al día de agua. Si todos esos 600 litros diarios fueran producidos con agua de mar desalinizada, el consumo equivaldría a 1 hora de uso de plancha o a 40 minutos del hervidor. ¿Ya? De manera que nadie plantea, o yo no lo he escuchado al menos, que se tiene que restringir, por ejemplo, la instalación o la venta de microondas en Chile porque consume mucha energía. Sin embargo, el uso de un poco más de 1 hora de un microondas equivaldría a toda la energía que se consume en desalinizar el agua. Y el otro mito o creencia o duda es respecto a la toma del agua de mar. Para desalinizar 1 metro cúbico o 1 litro de agua, de obtener 1 litro de agua dulce, yo necesito básicamente 2 litros de agua de mar. Entonces, tomo 2 litros de agua de mar y tengo 1 litro de agua dulce o agua potable, y tengo 1 litro de agua de mar más salada, que se llama salmuera. ¿Y qué es lo que es la salmuera? Básicamente es un agua de mar que en lugar de tener el 3,6% de sales disueltas que tenía el mar, el Pacífico, va a tener aproximadamente un 7%. Pero de las mismas sales, no hay sales adicionales o nuevas o distintas, son las mismas sales, solo que están más concentradas. ¿Ya? Ahora, esa agua de mar que yo tomo, hay gente que tiene la legítima duda de decir qué pasa con los pescados, con los peces, con las algas, con las larvas, con la biota que hay en la zona. Si esto no se transforma en una verdadera aspiradora que absorbe todo esto y que daña la vida marina. Bueno, eso puede haber sido en el pasado cuando no había conocimiento. Hoy se hacen estudios muy acuciosos de las bahías, de la vida que hay, de las corrientes, y se diseñan las tomas para que se hagan de manera que la velocidad de succión sea menor o igual a la de las corrientes que existen en los alrededores de la toma de agua de mar. Se hacen tomando en cuenta que se va a instalar una profundidad suficiente desde la superficie, que tampoco se va a poner a nivel del fondo para que no aspire la biota que está en el fondo marino, sino que se ponen típicamente a 3, 4, 5 metros de distancia del fondo. Así que ese efecto se ha mitigado en un gran porcentaje y por lo menos se puede controlar bastante bien, se minimiza bastante. Y el mito más importante, al cual se menciona normalmente, es la salmuera, esta agua de mar salada,
Porque básicamente lo que hacemos hoy día es que tenemos la tecnología y los conocimientos para que disminuyamos el efecto y podamos hacer que esta salmuera se disuelva en el mar de la manera más tranquila posible y lo haga de manera suave. Y esto es súper importante, aunque no esté normado en Chile, porque el decreto 90, el DS90 no lo norma. La mayoría de las plantas en Chile se acogen voluntariamente a seguir la norma australiana o la norma española en esta materia, que son de las dos más estrictas del mundo, y que básicamente implican que uno tiene que modelar matemáticamente con toda la información de la línea base que se levantó, de manera que yo diseñe con la descarga a varios metros mar adentro en el mar, a cierta profundidad y a ciertas velocidades, utilizando difusores, que me permitan que a pocos metros de donde yo vertí el agua, ya si mido la concentración no puede haber la diferencia entre el agua de mar que había naturalmente antes de la desaladora y lo que hay después de verter la salmuera. Y para que tengan un orden de magnitud, si nosotros hiciéramos una planta desalinizadora para una capacidad de unos 4.000 litros por segundo, que equivale prácticamente a todo el consumo de la quinta región, o de las ciudades de Viña del Mar, Valparaíso, Reñaca, Concón, Maitencillo, etcétera. Esa planta, al devolver la salmuera al mar, uno mediría, si lo ves desde arriba, el equivalente a una o un poco más de una cancha de básquetbol y menos de una cancha de fútbol en superficie. Ese sería el área donde la concentración del agua de mar sería mayor que la que había antes de instalar la desalinizadora. Y como uno calcula esto para que las corrientes ayuden a diseminar la salmuera, el efecto no se hace, no es que se acumule una especie de cerro de sal en el fondo, ni mucho menos, sino que simplemente se diluye y contrarresta en parte el efecto del derretimiento de los polos en la corriente de Humboldt. El Océano Pacífico en la costa chilena está perdiendo salinidad, entonces compensa también en parte, o podría compensar en parte. Y lo otro es que no es que cuando yo tengo un poquito más de salinidad, 5 o 10% más de salinidad, la vida marina que había ahí desaparezca, sino que por el contrario, se adapta y en algunos casos algunas especies se sienten más cómodas y aparece algún tipo nuevo de vida marina, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en la descarga de la salmuera de la planta de Aguascap en Caldera, donde se puede ver una activa vida marina después de varios años de instalada la planta desalinizadora. Así que despejando estas dudas y teniendo como conclusión que se pueden hacer plantas desalinizadoras amigables con el medio ambiente, sustentables y que no hipotequen nuestro futuro, la pregunta es ¿por qué no se han hecho tanto? Y tal vez la respuesta está en lo difícil que es, que responde entre muchas causas a una que planteaba José Luis, que es lo diseminado que están los reglamentos, leyes y autoridades a las cuales hay que someterse para que estos proyectos sean aprobados. En primer lugar, tienes que tener una concesión marítima que no es para desalinizar, sino que es para poder instalar la infraestructura, las tuberías, la bocatoma de agua de mar, etcétera, la sentina. Y esa concesión marítima hoy día toma aproximadamente 3 años en promedio. Puede tomar 2, puede tomar 4, pero es un tiempo demasiado largo para un trámite que la autoridad creemos debiese acelerar, particularmente en la condición de cambio climático apremiante que tenemos en ciudades como La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Viña, y por lo tanto ahí hay un primer tema. El segundo tema es el permiso ambiental, que requiere, entre otras cosas, armar una línea base. Hasta el año pasado la recomendación de la autoridad era que esa línea base contemplara medidas de invierno y verano, o sea, un año. La autoridad en octubre sacó una recomendación nueva y plantea que tienen que ser 2 años. De manera que lo que tienen que imaginarse ustedes es que la persona que quiera desarrollar un proyecto en Chile, antes de saber si va a ser aprobado, va a tener que hacer una inversión y durante 2 años tomar mediciones para ir construyendo una línea base que le permita ingresar al sistema de evaluación ambiental. Eso cuesta plata y toma tiempo. Entonces ya tenemos ahí una restricción de entrada para los desarrolladores que es bien importante. Y si a eso le sumamos que el agua no necesariamente se va a utilizar a la orilla de la desalinizadora en el mar, sino que se va a utilizar a algunos kilómetros de distancia o a muchos kilómetros de distancia,
hay que constituir servidumbres de paso para la tubería. Y en el norte ha sido más sencillo porque las mineras, que son en Chile representan el 75% de los usuarios de agua desalinizada, en el norte se dan dos características. Uno, las mineras tienen un régimen legal especial que les permite imponer servidumbre de paso para estas tuberías. Y en segundo lugar, una porción muy importante de la tubería es a través de lugares desérticos, sin población. Y por lo tanto, es una tubería que no requiere tantos permisos, ni tantos interlocutores, ni tanta dificultad de construcción. Cuando hablamos de zonas más cercanas a la zona urbana o más cercanas a la zona central de Chile, te encuentras con que tienes que negociar servidumbres con decenas o a veces centenas de dueños de predios y que no tienen ninguna obligación de hacerlo. Y por lo tanto, puedes haber cerrado con 99, pero si el número 100 no te quiere dar la concesión, te vas a demorar un tiempo infinito en poder obtenerla a través de procesos que toman mucho tiempo o derechamente a un costo que se hace, que te puede matar el proyecto. Y además, cuando estas tuberías se construyen en áreas urbanas o cuando tienen ciertos tamaños, tienen que obtener un permiso de obra hidráulica mayor o si quieres mejoradas, que de nuevo es un permiso que dura 12, 18 meses. En definitiva, raya para la suma, en puros permisos es imposible obtener el visto bueno por una desalinizadora en menos de 3 años. Lo normal es que sean 4 o más. Y luego viene la construcción de la planta. La construcción de la planta implica un proceso de licitación y la construcción va a durar entre 2 y 3 años por lo menos. Si hay tuberías muy complicadas, 3 años es el mínimo. De manera que hablamos de 3 años o 4 de permisos y 3 años de construcción. Estamos hablando de 6 o más años como mínimo. ¿Qué significa esto? Que si no llueve y en noviembre tenemos racionamiento y ahí como sociedad reaccionamos y decidimos, señores, vamos a construir la planta desalinizadora que necesita La Serena, bueno, les tengo noticia a todas las personas de La Serena, vamos acostumbrándonos al camión aljibe, al bidón en el supermercado y a pagar en lugar de $1 o 2 pesos por el litro, acostumbrémonos a pagar 500 pesos por el litro, 100 pesos por el litro. Esto es una catástrofe, esto es un escándalo. Pero por alguna razón que a mí me cuesta entender, no reaccionamos. Las plantas en ciudades como La Serena, Valparaíso, debiesen estar al menos en construcción, porque datos de sequía tenemos, les mostré, hace 13 años que tenemos sequía. ¿Por qué hace 6 años íbamos a seguir esperando que el año 7 lloviera, y el 7 que el 8, y el 11 que el 12? Señores, no esperemos que llueva en el 2023. Empecemos a construir las desaladoras un día. Básicamente, y para ir terminando, en el precio del agua desalinizada, cuando uno lo analiza y hace un valor presente, etcétera, para que tengan una noción, la inversión representa aproximadamente la mitad y la operación incluye energía eléctrica, repuestos, químicos, mano de obra, la otra mitad. Y esto es ir a hablar del transporte. El sistema de transporte, y por eso está en rojo, puede costar más que el agua desalinizada probablemente tal. Para que tengan una idea, tomando el ejemplo de Escondida, el costo de Escondida de transporte es entre 3 y 4 veces el costo de producir el agua en la costa. De manera que si a Escondida le cuesta $1 desalinizar el agua en la costa, ponerla en la mina como costo total le cuesta 5, como órdenes de magnitud. No es que esos sean los números, pero para que tengan una idea. Entonces, cuando uno habla de desalinización y de infraestructura, no puede dejar de mirar el tema de transporte del agua potable, esto del agua desalinizada. Esto es lo mismo que si yo en el tema eléctrico me preocupara de las generadoras eléctricas, pero no construyera ninguna línea de transmisión. Ya les podrán decir a ustedes, los que tienen plantas generadoras fotovoltaicas en el norte chico de Chile, los problemas que tienen por los cuellos de botella de la transmisión. Básicamente, los proyectos para poder ser baratos tienen que estar bien ubicados, hay infraestructura, que las condiciones de la bahía sean buenas, tiene que haber una demanda pareja, tiene que haber contratos o una demanda a largo plazo para que esto sea financiable. De manera que se puede hacer, pero implica mucha coordinación y por eso en varios de estos proyectos el Estado va a tener que tener un rol que no sea pasivo.
También se pueden hacer plantas pequeñas para caletas de pescadores, plantas modulares, son más sencillas de construir, estas plantas requieren menos tiempo, pero los permisos van a requerir lo mismo. Y lo último que les quería comentar es que hoy hay un proyecto de ley que pretende mejorar esto y regularlo, y que básicamente contempla el crear un nuevo marco legal que va a definir una concesión especial de desalinización, tal como hay concesiones de carreteras, de hospitales, va a haber una desalinización. Esa concesión va a implicar derechos y obligaciones, y me va a permitir facilitar por una ventanilla única a través de la dirección de la DGA, tramitar la concesión marítima, etcétera, etcétera. Va a ayudar a obtener servidumbres de paso a las tuberías, va a privilegiar el agua desalinizada para consumo humano, va a crear una estrategia nacional de desalinización, y en algunos proyectos, cuando compitan 2 o 3 proyectos de los cuales uno es para uso industrial y otro es para uso de agua potable para consumo humano, se va a privilegiar darle la concesión al consumo humano, etcétera, etcétera. Ya no quiero darle la lata, creo que he hablado bastante, pero les quiero poner simplemente para que tengan en perspectiva lo siguiente, 2 o 3 cosas. 1, repito, se pueden construir plantas desalinizadoras que sean amigables con el medio ambiente. 2, construir una desalinizadora como la desalinizadora de Caldera, que aportó 450 litros por segundo a la ciudad de Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, y que representa aproximadamente el 50% de demanda del agua potable de esas localidades, por lo tanto tienen un seguro tremendo. Ya quisiera Valparaíso o La Serena tener un seguro similar. Costó $82 millones. 82 millones de dólares. ¿Saben ustedes con cuánto se subsidia el Transantiago en un mes en Chile? 82 millones de dólares. ¿Saben ustedes cuánto se gasta del Fondo de Estabilización del Petróleo al mes actualmente en Chile? Más de 80 millones de dólares al mes. O sea, estamos inyectando 1.500 millones de dólares para subsidiar un combustible fósil y estamos invirtiendo 0 en una desalinizadora para La Serena que se va a quedar sin agua este año o el próximo. Es un hecho la causa, salvo que llueva. ¿Son las decisiones correctas que como sociedad queremos tomar o nos falta información a todo nivel para tomar decisiones distintas? ¿Estamos conscientes del costo que significa en nuestra vida cotidiana, como decía José Luis, el tener el equivalente a la cuarentena total, porque no van a funcionar los baños de mi colegio? Y por lo tanto mi hijo, va a tener que tener clases online de nuevo, no porque haya COVID, no va a ir porque no van a funcionar los baños. Y los operarios de una fábrica no van a poder ir a la fábrica porque no van a tener baños. Esto es un escándalo. Esto va a ser mucho mayor que el 0,8% del PIB que mencionaba José Luis. Va a ser un desastre económico mayor. Y se puede mitigar como un seguro. Si llega a llover, más de alguien va a decir, como sucedió algunos años en Sydney, nuestros políticos construyeron, nuestros empresarios construyeron una planta que no debieron haber construido porque la inauguraron y se puso a llover. Bendita la hora que tengamos lluvia de nuevo. Cuando yo tomo el seguro de mi auto, no estoy esperando chocar para estar feliz por haber utilizado el seguro y haber invertido bien mi plata. Yo pago el seguro para tener la tranquilidad de que si choco, no voy a tener una catástrofe. Hagamos lo mismo. Destinemos un porcentaje de dinero a construir la infraestructura que nos haga tener mayor resiliencia. Con eso les quiero agradecer, espero no haberlos aburrido y tenías cualquier pregunta. Muchas gracias, Carlos, por el tema compartido. Y bueno, por supuesto ahora vamos a tener un espacio de preguntas, así que invito a todos los presentes a que hagan sus preguntas en el chat que está disponible para escribirlas. Vamos a estar atentos ahí para poder responder algunas preguntas. Me imagino que de repente pueden haber más, entonces vamos a escoger algunas. Así que bueno, invitados a que por favor escriban las preguntas a Carlos o a José Luis, cualquiera de los dos. Ahí vamos a ver, vamos a ir turnándonos para que las puedan contestar. Aquí tenemos una pregunta que la vamos a leer inmediatamente. Puede ser para cualquiera de los dos ahí, Carlos o José Luis, ustedes eligen quién responde.
¿Cuál es el costo hoy del suministro del agua? ¿Y cuánto costaría complementar el déficit con desaladoras? ¿Cómo crees que afectaría su valor en el futuro? José Luis, no sé si quieres contestar tú o contesto yo. Contesta tú, Carlos. Bueno, mira, evidentemente instalar plantas desalinizadoras, bombear a alta presión, yo les mencionaba que el proceso de osmosis natural se hace sin presión externa, pero cuando yo lo quiero hacer por osmosis reversa tengo que tener una presión que en el caso del Océano Pacífico es del orden de 60 bar. Es una presión muy alta y eso requiere energía y unas inversiones importantes. Entonces el agua desalinizada es una fuente más cara que el agua que se obtiene de tomar el agua de un acuífero y poner una planta depuradora. Y por cierto, aprovecho de felicitar a gran parte de las empresas sanitarias en Chile que han hecho un esfuerzo gigantesco. Tal vez son los mayores culpables de que no estemos preocupados de la escasez hídrica que tenemos, porque como no se ha notado, estos 13 años de sequía, con las inversiones y el esfuerzo que han hecho, ha pasado peor para nosotros, pero me consta que ellos han tenido un estrés bien importante. Entonces, hoy en día el agua potable domiciliaria en Chile depende de la ciudad, pero estamos hablando que cuesta entre 1.000 y 2.000 pesos el metro cúbico. Eso implica, tiene un costo de transporte y qué sé yo. Y si uno construir una planta desalinizadora para ciudades que están en la costa, en las cuales el transporte no sería muy relevante, es probable que si yo la tarifa, toda la ciudad la cambiara a agua desalinizada, probablemente la tarifa tendría un incremento súper significativo. Qué sé yo, 40, 50, 60%. Pero eso no es así, por varias razones. Primero, yo puedo hacer swaps de agua. O sea, desalinizo en la costa, donde tengo el mar, libero agua que la sanitaria estaba trayendo de la cordillera, ¿ya? Y esa agua se la entrego a usuarios que están dispuestos a pagar un poco más porque no tienen que bombear el agua desde la costa hacia la cordillera, y por lo tanto puedo subsidiar con esos usuarios que están dispuestos a pagar un poco más el agua a las ciudades de la costa. En segundo lugar, porque en muchos lugares, incluido Santiago, por ejemplo, si el día de mañana se llega a necesitar desalinizadoras en Santiago, no es razonable pensar que el 100% del suministro va a ser abastecido con agua desalinizada. Pensemos que un seguro para una ciudad como Valparaíso podría tener una capacidad de 20, 30, 15% de la demanda total, de manera que uno va aumentando la capacidad de desalinización marginalmente. Y en tercer lugar, siempre se puede dar el caso como el de Caldera, donde en Nueva Atacama, donde el Estado subsidia, tal como subsidia el metro. Cuando usted paga el boleto de metro, los 700 pesos que paga no pagan la inversión, usted está pagando el costo operacional. En el caso del agua potable, en la sanitaria de la región de Atacama, si el Estado subsidia la inversión de la desaladora, la gente prácticamente no va a ver un aumento de sus tarifas, va a ser un aumento marginal, digamos del orden del 6, 7 o 5%, menos del 10%. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes y a los que nos están viendo, si usted está dispuesto a pagar, si hoy día paga 1.500 pesos por el metro de agua, si está dispuesto a pagar 1.600, pero tener la certeza de que no va a dejar de ir a la oficina o al colegio porque le van a cortar el agua los lunes de cada semana, o porque va a tener que pensar en cambiar su casa que la tiene en Maitencillo, cambiarla a Viña del Mar porque Maitencillo se va a quedar sin agua, estamos hablando de un suministro que es vital para la vida. Y la última pregunta que le hago, y que la pueden contestar tal vez las personas que hoy día en Petorca, en Cabildo y en tantos lugares de Chile están recibiendo agua en camiones de aljibe, pagan 15.000, 16, 18.000 pesos por el metro cúbico. Estamos hablando de que una sanitaria que desaliniza agua como en Antofagasta cobra 1.600, ¿ya? Y por lo tanto, aquí el tema de la real pregunta, desde mi punto de vista, debe ser ¿cuál es el costo de no tener agua? Y la respuesta la encuentran si van al supermercado y ven cuánto vale un bidón de 5 litros, alrededor de 2.000 pesos. O sea, el litro de agua envasado vale en Chile del orden de 400 pesos. Cuando usted abre la llave de su casa, vale menos de 2 pesos. O sea, el costo de no tener agua es 200 veces
mayor que lo que cuesta hoy día. ¿Estamos dispuestos a pagar 5% más o queremos pagar 20.000% más? Vamos a escoger otra pregunta. Tenemos aquí a Ignacio que realizó esta pregunta, que sería en este caso para José Luis. ¿Qué otras soluciones existen para combatir la crisis hídrica, como embalses, etcétera? Mira, se están construyendo embalses. En este momento está construyendo el embalse Las Palmas. Está en propuesta el embalse Punilla. El problema que tienen los embalses, a juicio nuestro, que nosotros realizamos la ingeniería embalse Las Palmas, es lo que conversaba Carlos. No sabemos, honestamente, si se van a llenar. El embalse Las Palmas está en Petorca, ¿ya? Y el estudio se hizo, el embalse Las Palmas se diseñó todos los estudios de los embalses se hicieron hace 10, 8 años atrás. Y se hizo la estadística que había en esa época. No hay ningún estudio que se haya hecho ahora, hidrológicamente, y vamos a volver al tema que les expliqué. No existen metodologías para estudiar hidrología con 10 años. Todos usan las metodologías históricas. Entonces, hay programas de hacer embalse. El problema es que actualmente hay mucha reticencia. Por ejemplo, hace poco iba a hacer la visita al embalse Punilla, que es un embalse concesionado, y no se pudo efectuar porque la comunidad no quiso que accedieran a la visita. Los embalses tienen, sobre todo en la zona de Santiago al sur, mucha reticencia y mucho rechazo de la población porque son más invasivos que cualquier otro tipo de solución. Entonces, es una solución más complicada, más cara, y no tenemos estudios actuales, esa es la verdad. Todos los proyectos que hay son proyectos históricos que ya tienen, no hay ningún proyecto ahora, son todos proyectos que ya llevan muchos años, ya son proyectos que llevan décadas. O sea, nadie dice, no hay un proyecto que uno diga se ha generado en los últimos años un proyecto nuevo de embalse, no. Son todos proyectos históricos de demandas históricas. Entonces, habría que repensar el modelo. En eso están los embalses, los grandes al menos, y los pequeños están todos repensándose, pero en eso estamos. Es difícil dar el paso, nadie lo quiere dar, y el proyecto nuevo que había, que es Punilla, dificulta que se haga en el corto plazo. El que se está construyendo en Las Palmas, y no sé si vaya a ser un elefante blanco, capaz, no sé. Gracias, José Luis. Bueno, ya estamos con el tiempo justo, así que vamos a hacer una última pregunta. Vamos a leer una última pregunta del chat. Hola, Carlos, una pregunta. ¿Cuál es el costo hoy del suministro de agua? ¿Y cuánto costaría complementar el déficit con desaladoras? ¿Cómo crees tú afectaría su valor en el futuro? Sí. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, porque en parte ya la contesté en la pregunta anterior. Pero primero, complementando lo que contestó José Luis, haría un llamado, y que también estaba en las diapositivas que mostró José Luis. La primera manera es disminuir nuestro consumo, ser responsables con nosotros mismos. No puede ser que en Chile consumamos más agua que en Europa. No puede ser que una comuna de la región metropolitana tenga una diferencia de 1 a 2 con otras comunas en el consumo de agua. Así que eso es lo primero. Lo segundo, el reuso del agua. Hoy en Valparaíso, o en la quinta región, se está vertiendo agua al mar, se ha tratado, se tira al mar, y no se está utilizando. Esa agua se podría hacer un swap de agua y podría tener algunos usos. El costo del agua tiene dos componentes, que es producir el agua desalinizada y el transporte. Entonces, es distinta la respuesta si el agua es para La Serena o para Valparaíso. Yo también me atrevería a decir que si es que nosotros construimos una desalinizadora como sociedad que produzca del orden de 500 litros por segundo, pensando en la misma orden de magnitud que la que tenemos en Caldera, uno podría tener asegurado una parte importante de la quinta región norte, aumentando las tarifas no más allá de un 10% a las tarifas que hay hoy día. Estamos hablando de un aumento entre 100 y 200 pesos por metro cúbico. Si el agua es para Santiago, la cosa es distinta.
porque ahí el transporte del agua va a costar más que el producir el agua. Entonces, si uno piensa en una ciudad como Santiago, definitivamente hay que pensar en algún tipo de subsidio, de la misma manera que cuando se construye una línea de metro, ¿ya? Y por lo tanto, las tuberías para, digamos, un 10% de la demanda de Santiago debiesen costar aproximadamente lo mismo que una línea de metro. Y por lo tanto, el llamado nuestro sería a empezar a pensar en soluciones, porque no estamos seguros si los acuíferos vamos a poder seguir explotándolos indefinidamente. ¿Ah? O sea, esa es una solución que tiene un riesgo muy grande. Así que eso es, si hacemos si instalamos desalinizadoras de manera marginal que complementen y sirvan de seguro, el aumento de precio a la población también va a ser marginal. Muchas gracias, Carlos, por responder esa pregunta. Bueno, ya estamos terminando nuestro webinar, estamos un poquito pasado de la hora, pero muy bien. Quiero agradecerles a ambos expositores, José Luis Galassi y Carlos Foxley, por esta tremenda exposición de ambos con respecto a este tema. Bueno, y en nombre de RIQ Ingeniería y ACADES, agradecemos la presencia de todos ustedes quienes estuvieron atentos al webinar Desafíos y complejidades de la crisis hídrica en Chile. Y los invitamos a estar atentos a los próximos webinars de RIQ. Gracias y que tengan muy buena tarde.